momento para disfrutar de nuestro segmento con Letras del País con la licenciada Natalia Di Virgilio. Le damos la bienvenida aquí en Telediario y la saludamos hoy para hablar de un personaje, bueno, tan argentino y tan querido. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Esperándote en este jueves. Ay, siempre tan amorosos. Muchísimas gracias. Yo también. O sea, siempre digo, ¿esta semana toca o no toca? Toca. Sí, toca. Así que ahí estamos todos ahí esperando. Sí, y nada menos que con este gran personaje, ¿no? Bueno, contanos vos, a ver, presentanos, a ver a la protagonista de este espacio. No, estuve viendo un poquito el tema de la imagen y la palabra como símbolo, cómo nos atraviesa. Todo el siglo XX se ha utilizado el tema de la imagen con la palabra para que alguien exprese el tema de ese sentir de la población, desde el autor, desde algún personaje, también para la propaganda política. Y nosotros hemos tenido nuestro propio personaje, hemos tenido varios, pero el tema de la viñeta con Mafalda que nos sigue atravesando hace casi 60 años y ha tocado todos los temas, se ha utilizado desde su desaparición, entre comillas, ¿no? Sigue estando, pero diríamos de la publicación semanal, donde ella aparecía, más de 1900 tiras que Quino tenía que ir mirando y estudiando el tema de qué estaba pasando en Argentina y en el mundo. Y con una interpretación de lo social tan Quino valiosa, ha hecho ¿no? eso, ¿no? La interpretación a través de Mafalda del contexto social, de lo diario y de una manera realmente muy interesante que lo ha hecho perdurar a lo largo del tiempo, esa gran posibilidad y criterio que tienen pocos, ¿no? En el país y en el mundo. Y por eso sigue siendo tan atemporal. O sea, nosotros agarramos una tira de Mafalda, en casa, bueno, tenemos distintos libritos, diríamos, de las publicaciones, desde el 1 hasta el 20, ponele. Y después tenemos todo el libro completo, el gordo ese, que tiene las tiras inéditas y las editadas, pero además todas las sueltas, porque Mafalda ha sabido subirse, no solo ahora vamos a hablar del feminismo desde esa inocencia crítica de una nena de 6 años con sus amiguitos, diríamos, y siempre viendo a la mamá, siempre interpelando a la mamá, como moviendo a la mujer en ese modelo patriarcal y tan impuesto. Pero además ella ha sabido hablar del tema de la democracia y ha ido en forma suelta, hablando en cada época. Por ejemplo, ha hablado de las Malvinas, ha tenido su propia estampilla, habló del Año Internacional de los Niños, lo ha llamado para distintas cosas. Entonces no es menor, claramente se ha ganado un lugar desde esa impronta de la lucha feminista, pero también desde la desigualdad y de lo que se ha ido hablando, ¿no? Parece, bueno, imposible, ¿no?, de conciliar estas dos miradas, ¿no? Por un lado, que sea tan oportuna y tan pertinente a un tiempo histórico y a un momento social y que de pronto lo sacamos de contexto y sigue tan vigente siempre, total, ¿no? ¿Cómo es posible estos dos y eso aspectos, se trata de la ¿no? inteligencia y del estudio que ha hecho el autor para decir, bueno, el mundo realmente siempre es mundo, siempre va a estar con el tema de la desigualdad, del racismo, de que también los autores a veces tenemos que lo que se dice la contemporánea, tratar de atravesar todas esas épocas, pero además Quino ha estudiado y se ha preocupado por el papel de la mujer. Isabel Cosa es una historiadora que hace poquito sacó un libro sobre Mafalda, que habla de por qué Quino se posicionó en esa lucha feminista en defensa de la mujer a través de los personajes de la tira Mafalda, porque ella dice que logró interpretar el tema del género y de la mujer en sí misma y poner, diríamos, sacarlo de lo íntimo para convertirlo en político. Lo que siempre hablamos de las luchas en estas columnas, de lo social político, convertido en político, ¿no?
Entonces eso es lo que dice esta historiadora, que por qué Quino sigue apareciendo en favor de la mujer y se utilizan tanto el tema de las tiras. Ahora en un ratito vamos a leer algunas de las que yo separé, porque también es difícil sin el tema de tener que leerlas y que también el público esté escuchando sin tener que solamente el tema de la imagen. Claro, ¿no? Sin la imagen claro, también claro, como símbolo. ¿No? Imagínense que estaría diciendo hoy Mafalda, ¿no? En este contexto de pandemia. Bueno, sería sin duda... Muchas cosas. Porque sabes que siempre... Además, siempre estuvo ocupada de Quino, digo, a través de su personaje, de la humanidad, de la paz mundial, siempre fueron sus tópicos, ¿no? A mí me causó gracia, bueno, en ese libro que les contaba, que además está lo inédito y lo editado, tiene como tiras sueltas, y en una Mafalda dice, bueno, frente al golpe de Onganía, está como leyendo la tapa de ese día, del 66, en junio del 66, y dice, pero entonces todo lo que a mí me enseñaron en el colegio es mentira, y se larga a llorar. O sea, esa imagen en un cuadradito así chiquitito, no tiene más, no hay más viñetas, solo esa, y con la tapa, y pegada a la tapa del diario, es fantástica. Sí, fuerte y contundente. Como la fuerza que tiene, ¿no? Y vos decís una nena de 6 años, en esa época, hablando así. Y lo que decís, Natalia, el tema del feminismo también, ¿no? Lo viene planteando Mafalda hace tanto tiempo. Ella en una de las viñetas, bueno, son 2 seguiditas, en esas que también no fueron editadas, hablaba de, por ejemplo, están Manolito, Felipe y ella reunidos y dice, bueno, vamos a jugar a los gobiernos. Bueno, dale, entonces, por supuesto, Felipe dice, no, yo no sé qué hacer, bueno, hace como una interjección medio rara y dice, bueno, ya está listo, vos vas a ser canciller, o sea, nunca dicen nada, dice, siempre va mal. Después salta Manolito y dice, bueno, pero yo entonces voy a hacer de finanzas. Bueno, entonces vos te quedaste sin nada, le dicen. No, yo voy a ser presidenta. Dice, ¿qué? No, claro, una mujer y una nena, no puede ser presidenta. No, pero si estamos jugando, y se enoja, mamá le dice, pero yo puedo hacer lo que quiero mientras estoy jugando. No, ni jugando podés ser presidenta, le dicen. Mirá, y ahí termina, ¿no? Imagínense cómo instalar en una nena de esa edad, o en una mujer que está leyendo, o en un hombre inclusive leyendo esa viñeta diciendo, ¿cómo que se permite decir que una mujer pueda ser presidenta? Claro. Estamos hablando de 60 años atrás, ¿no? Ya en 5 años nuestro país, el mundo ha cambiado muchísimo respecto de la mirada sobre el género. Imaginemos 60 años atrás. 60, claro. Sí. Ese rebelarse constantemente contra el mundo, ¿no? Con las cosas que pasaban y esa capacidad de síntesis a través del dibujo. Sí, lo que decía recién, lo que decías vos recién hace un ratito, el tema del mundo, cuando ella dice que, por ejemplo, la onomatopeya paz, para ella significa, según lo que ve, una bofetada. Imagínense cómo algo tan hermoso como la palabra paz, ella lo da vuelta para decir que es una bofetada en cuanto a lo que se está viviendo. Entonces es bastante dura, bastante áspera. Sí. Fuerte realmente. Otra, por ejemplo, ahora les voy a leer un poquito de... Este es antiguo. Sí. Tengo de esas. Sí. Mira, a ver. Bueno, en una, por ejemplo, recuerdo que, porque era gordo así, digo, no lo puedo agarrar en medio en vivo, me cansaba los brazos de tenerlo así, levantado. En otra dice, la mira la madre con lástima y dice, ay mamá, yo sueño que estoy libre y vos estás atada, encarcelada de esa aspiradora, y la mamá, pobre, una nena de 6 años diciendo eso, no. Qué bueno. No sé. Bueno, siempre te deja pensando, mi hija siempre. Tiene 7. No, pero además mi hija tiene 7 y yo me la imagino que me viene a decir eso y yo digo, qué horror, ¿qué es esto? No. Sí. Ahora les voy a leer un poquito esta viñeta, ¿sí? Dale. A ver. Aprovecho el Día de la Madre para saludar a todas las mamás y para recordarle a algunas sacrificadas que fregar, planchar, cocinar y todo eso no quiere decir fregarse la vida, plancharse las inquietudes, freírse la personalidad y todo eso, ¿saben? ¡Wow! No, realmente. Pasó el trapo, como dice Mafalda, dice, en lugar de que la mujer tenga un papel en la humanidad, se jugó un trapo en la humanidad, como dice ella. Tremenda. ¿Y sabes lo que hacía en esta niña, curiosa, inquieta, irónica también, ¿no? Muy irónica, en el texto, en lo que planteaba, en lo que decía. Perdón, pensé que me ibas a hacer una pregunta, discúlpame. No, que me quedo con este mensaje de Mafalda continuo que tiene que ver con esta niña, que es curiosa, pero también irónico en el mensaje cotidiano que transmite, ¿no?
¿Fue ganando esta aceptación con el paso del tiempo, Nati, o en su momento ya generaba lo que genera hoy este personaje? Mira, lo que le pasó a Quino, en un poco ese libro cuenta la historia también de Quino, no solo de los personajes. Y Quino, lo que sucedió fue que empezó a ver el revuelo que estaba armando Mafalda, claro, esa inocencia, porque él también escribía otras tiras, pero no tenían esa impronta. De hecho, en algunas tiras sueltas que Quino luego hace en otros libros, en la década del 90, él habla, como yo les contaba hace un rato, del tema del alzamiento cara pintada, del tema de las Malvinas, pero Mafalda, en esas tiras, él le hacen una oferta como para llevarlo justo desde Córdoba. Uh-huh. Le hacen una oferta como para publicar y no se las dan, porque el semanario 7 días lo que dice es que les pertenece a ellos, sobre todo el tema de las ideas, y en ese momento era un tema muy álgido porque, como les dije, arrancó en democracia, se fue sucediendo por los distintos golpes de Estado, pero además cuando ella está desapareciendo, justo es un poco antes de cuando arranca el gobierno de Cámpora Perón. Perón Cámpora, perdón. Entonces, lo que sucede es que él quiere como recuperar esas tiras porque sabe que no las va a poder recuperar. De hecho, se las niegan y él era amigo de un cadete del lugar y le permite hacerse de las tiras para él tener también su propiedad intelectual. A pesar de ser Quino un genio, o sea, imaginémonos lo que está pasando. Sí. Es como que a mí me fascinó leer eso porque digo, ¿cuántas cosas uno solamente lee? Como hablabas al principio de la columna, uno piensa solamente en lo que se interpela, que no es menor cuando desde un personaje un autor sienta una posición, sobre todo la propaganda política o independiente, pero de todas formas a él se lo niegan porque no sabían qué iba a ser él como autor, claro, con ese personaje tan que interpelaba desde las ideas, desde todo, ¿no? Sí, realmente una persona. ¿Y sabes qué? Tan adorable, su creador con el mismo personaje. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo unos meses antes de que falleciera, un año más o menos, y la verdad que, bueno, con una generosidad y con una sencillez y una humildad, propio de un genio, realmente. Y esa mirada de inconformismo con la humanidad, pero a su vez con mucha fe también, ¿no? Esa mirada hacia adelante con mucha fe. Exacto, él también siempre se paró del lado de la democracia, siempre interpeló desde ese lugar. Cuando yo les contaba que Mafalda participó de las campañas MISEF, de las campañas de cuando se quiso vender algunos edificios públicos también en la ciudad, ella salía y como que siempre tenía fe en... Hay una viñeta que habla de que se había perdido la democracia en el 72 y dice, por favor, devuélvanme la fe. Justo utilizaste esa palabra, Ezequiel. La fe en la política, por favor, gratificaré. Sí. Entonces, esas cosas nunca la perdió y además también la fe creo que se vislumbra cuando él escribe y defiende posiciones que en ese momento parecían indefendibles. Claro. Como que siempre creyó en la naturaleza y en la bondad de las personas, ¿no? Por sobre todas las cosas. Sí, el intrínseco del ser humano, claro, que uno a veces lo olvida y solamente ve lo exterior. Y otros tiempos de mucha lectura, de la historieta, de la gráfica, hacía algún paralelismo con quién será Mafalda hoy, ¿no? Y qué difícil encontrar esas voces en un mundo totalmente cambiado, ¿no? Sí, además a veces, perdón por la palabra, ¿no? Pero generalmente, yo a veces lo veo como un mundo mercenario. Suena duro lo que estoy diciendo, pero hay veces que es un mundo mercenario en el cual ciertas posiciones, como les decía al principio, se utilizan como propaganda para intereses espurios. Entonces, claro, eso ahí, no hay esa inocencia, eso que uno puede rescatar. Sí. Y por eso también el tema de la información, que uno tiene que tener tanto cuidado cuando lee, cuando uno tiene que tener una opinión propia y no que le van inculcando, y ver todas las voces. En este caso creo que Quino era un maestro desde ese lugar, porque él cuando habla del feminismo estudia mucho el tema de lo que estaba sucediendo en otros países, mientras nosotros acá seguíamos en ese modelo, y por eso habla de la segunda ola, por eso te permite hablar de esas cosas, o cuando habla de la paz mundial, o cuando también el tema de que habla de la guerra y se permite, y un general le dice a los soldados, ¿no? Lo que dibuja Quino.
¿ustedes qué quieren hacer, soldados? ¿Van a ir hacia la guerra? No, solamente queremos volver con nuestra mamá. Bueno, realmente. Decir eso en esa época era muy fuerte, complicado. Claro, y complejo. Cada frase es para el análisis, para ¿no? Eso es lo que tenía, ¿no? Cada bueno, frase siempre despertar el era pensamiento para crítico. analizar. Sí, tan necesario Y en por eso estos es que tiempos. les comentaba el tema de esta historiadora también que lo rescata, a mí me pareció muy interesante, por eso también lo quise traer a la columna, que no es solamente, y cuando digo no solamente, no es menor, no lo estoy minimizando, sino que no es semejante personaje que sigue atravesándonos, sino que también mueve culturalmente desde otro lugar. A mí me ha tocado viajar al exterior y he visto que hay cosas reproducidas de Mafalda, y vos decís, ¿cómo? Mafalda en un país que ni siquiera habla el idioma y está como imagen. De hecho fue traducida a muchos. En este libro muestran tiras de todos los países. En Italia, en Inglaterra, en el tema de Asia también. Un personaje que haya llegado a tantos lugares, tantos recónditos, ¿no? Y uno ni siquiera lo sueña. Qué bueno. Ni hablar. Qué lindo lo que Nati, nos has traído, siempre Nati, tan hoy, disfrutable tu momento y tu espacio. Muchas gracias. Ustedes la verdad que son muy generosos también y también eso hace esa contrapartida, ¿no? Pero realmente me gustó mucho el tema de Mafalda, de conocerla desde otro lugar, que no fuera solo esa viñeta, sino también ver ese emblema que a veces los autores también buscamos interpelar a quien nos lee para movilizar y cambiar miradas también, ¿no? Que es tan necesario. Sí, tan necesario, totalmente. la imagen y la palabra como símbolo. Nati, Con este gracias. gran personaje. Gracias, Nati. Vale. Un besote, Para vos tengan también. buena semana y hasta la próxima. Dale.